Saludos, buenos días, señores. Aquí estamos en el segundo día de esta semana, avanzando en cuenta regresiva para que termine este año 2021. Sí, señor. Con temas, muchos temas en el día de hoy. Ayer les decíamos que íbamos a ver un poco más en profundidad y en perspectiva a la situación de Chile después de las elecciones del pasado domingo, ¿no? Y por supuesto, sorpresa para muchos no fue. Yo me incluyo dentro de ese grupo y fue el triunfo de Gabriel Boric, ¿no? Pero sobre todo de las implicaciones que eso puede tener para la región, porque hay una especie de recomposición del cuadro y en efecto, con lo que viene por ahí, señores, en el caso de Colombia, con las posibilidades que también tiene Lula en Brasil, bueno, pues va a haber que dar una nueva lectura y como dice Emir Sader, Fernando, que tú sigues mucho, y yo también, las vías de América Latina van como buscando un horizonte, ¿no? Como aquella expresión del viejo libro de Amin Abel Hasbun, América Latina busca su camino. O de Eduardo Galeano, ¿no? Las venas. Las venas abiertas. Claro, realmente. aquí son las vías que en algún momento tú no sabías cómo hacia dónde iba la cosa, después de esa ultraderecha, después del partidarismo tradicional, después del progresismo y la vuelta un poco hacia atrás, y de repente tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué toca ahora, no? Después de ese avance a partir de Perú, lo que pasó en Venezuela, cómo le siguió Ecuador, la situación de Bolivia, en fin. Es que no se llevan. Argentina, mismo Brasil, y entonces hubo como una vuelta y tú decías, Cuando Lula fue víctima de esa barbaridad que lo llevó a la cárcel, él dijo una expresión que hoy se confirma: si me meten preso, soy un mártir. Se pareció mucho a Chávez cuando lo metieron preso. Sí, dice, si me liberan, soy presidente. Sí, era inevitable ese de Chávez proceso. En Venezuela. Así es. ¿Tú recuerdas? Claro que sí. Claro que sí, ganó Caldera en esa coyuntura, pero óyeme, cuando Chávez salió... ¿Cómo no voy a recordar que fuiste a entrevistarlo en la cárcel tú? En la cárcel de Yares, ahí exactamente. Sí. Pero fue arrollador cuando salió de ahí, obviamente. Ahora solo le costó transitar todo el territorio, sobre todo el territorio de Venezuela, punto por punto, haciendo contacto con la gente, que es la enseñanza de hoy de Chile. Si después de todos los ensayos vino al final de la jornada, tras la sangrienta dictadura, tras los movimientos sociales que allá se desarrollaron, ese poderoso movimiento liderado por esa jovencita Camila, sí, que alrededor del problema educativo, después vino el problema de la seguridad social y otros, y se mantuvieron los problemas del norte con el cobre, del sur con los mapuches, etcétera. Se produjo en Chile un fenómeno que cuestionó y derrotó el sistema político tradicional, y aparte de eso logró derrotar la constitución pinochetista. Claro, tú me estás hablando de del movimiento del 2019. Claro. Sí. El año pasado. Que fue una referencia muy importante, porque el asunto no se quedó solamente en Chile. Y mira que yo pienso que aquí en la región hace falta un líder continental como se perfilaba, como era Chávez, que no ha habido... Esos vacíos siempre se han llenado porque América Latina y el Caribe han tenido esa inteligencia. Y yo pensaba que Rafael Correa podría de alguna manera, un poco, los liderazgos no se heredan, claro, pero tomar un poco el control, ¿no? Yo pensaba, veía, ¿no? Pero bueno, ya... Sí, pero además de que Ecuador tiene otro proceso, ¿sí? Eso está por verse, incluso la vuelta del propio Correa. Sí, a propósito, las posibilidades de que Correa pueda volver, son reales. Y eso va a articular entonces la generación nuevecita que Boric simboliza, que Boric hace 2 años no era candidato ni en su casa. Pero bueno, era una de las caras también visibles junto a Camila, eran de las caras visibles en todo ese movimiento popular. Cuando se lo plantearon la primera vez, lo dijo, y está en entrevista, eso está grabado, y yo no puedo. ¿Con qué?
¿cómo? Exacto. Sí, vamos. Y entonces vino la recogedera de firmas, la presión. Y sabes una cosa, y salió. Fernando, y eso puede ser muy aleccionador para países como este. Como Ahora este de aquí. mismo, que nosotros tenemos una situación, lo hablábamos ayer, una crisis de liderazgo. Un vacío de sobre liderazgo y todo, una crisis del sistema de partidos. No, los partidos en crisis totalmente. De las formas de hacer política ya no son las que funcionan en estos tiempos, en este siglo y a estas Y alturas. no está clara la alternativa. Entonces la alternativa no está clara y yo pienso que en esas situaciones, ¿no? A lo mejor profundizando la crisis nosotros podemos salir a camino. Mira, si nos vamos a la historia dominicana, uno sabe que este momento de vacío, de confusiones, se ha vivido en múltiples ocasiones y que cada vez, sobre todo las últimas 3 o 4, la República Dominicana ha salido a camino. Así mismo estábamos, no solo cuando se mató a Trujillo, es cuando un proceso casi dialéctico, sino Fernando. Inmediatamente después de la muerte de Trujillo, Balaguer volvió y se instaló sin problema. Instaló, así mismo es. Pero y después salió con unos 12 años súper sangrientos. Terrible, represivo, que está ahí, que signó, que marcó, señores, la historia reciente de este país. Y volvió en el 86. Así mismo, y se murió con 3 partidos, con los 3 partidos del sistema histórico, del sistema de partidos de aquí. Él se murió con los 3. Con los 3 lo convirtieron en padre de la democracia. Pero no solamente con los 3 partidos, sino con arrodillado. Arrodillado, porque no es todos iban a la consulta y peregrinación a la Máximo Gómez 25. Los envenenó tanto que hoy esos partidos se volvieron nada. Siempre recuerdo lo que planteaba, que no solamente arrodilló a los otros, sino que se llevó, porque la gente se cree que Balaguer no se llevó su partido reformista. Claro que se lo llevó. Balaguer dejó su despojo, que después entonces fue de tira y jala para lo que quedó de los partidos, que finalmente, bueno, han ido cumpliendo su proceso, ¿no? Y en eso devino también el propio Partido Revolucionario Dominicano. Tanto que ni siquiera son despojos. Y por ahí, aunque no lo quieran creer, señores, va caminando el PLD. No, el PLD sí, el PLD. Reducido a su mínima expresión como está ahora, reducido y sin ninguna... Yo no veo, por ejemplo, no visualizo la posibilidad de salir, porque lo veo en lo que es a la defensiva. Y ahí, en un momentito, nosotros vamos a caer ahorita también al tema de lo que está ocurriendo en el PLD versus los expedientes de corrupción, versus la justicia independiente hasta donde se puede. Yo no sé qué tanto, por lo menos hay personas... Partido Reformista y PRD son despojos. El PLD es un partido no solo en descomposición, porque además no es el PLD, hay que ver el PLD en sus 2 formas. Sí. Porque es el PLD danilista y el PLD leonelista, que se llama Fuerza del Pueblo. Con el alquiler de ocasión de la franquicia del viejo PTD. Sí. O sea, no la compró, no fue alquilada. Bueno, sí, esa es una manera de decirlo. Perfecto. No, yo pienso que no es una compra nada más. Sí, porque es un problema de ocasión y de momento. Es más, con eso se llevó hasta la simbología histórica del 14 de junio. Para que sepas. Así es. Bueno, porque así se maneja la política. Ni que estuviese calculado, para que sepas. Que, por cierto, un día como hoy fue asesinado Manolo Tavares, justo, y de eso hay que también a estas nuevas generaciones recordarle para que sepan que esa democracia o revestimiento de democracia que nosotros tenemos tuvo un precio y ese precio fue con sangre. Y ese nombre, Manolo, es un punto ícono, es un punto alto de la historia dominicana, porque no se trata de la figura de una persona, se trata de uno de los líderes históricos trascendentes de la República Dominicana. Si usted lo ve, Duarte y los Trinitarios, Gregorio Luperón, el 14 de Manolo junio, Tavares, justo. El 14 de junio y todo lo que fueron esos procesos aquí en República Dominicana que se dieron al influjo, ¿no? de la Revolución Cubana. Y Francisco Alberto Camaño, esos son los episodios justamente de la vieja y la nueva república en la República Dominicana, y tuvo en el camino figuras trascendentes, no solo por su rol de masa, sino por su papel en las ideas democráticas y liberales, como Juan Bosch y José Francisco Peña no Gómez. fue solamente por el asunto ese del golpe de Estado Juan Bosch, porque fue en 1963 que asesinaron a Manolo. No, el asunto viene de mucho más atrás, fue un luchador antitrujillista, ¿no? La raza inmortal se habla. La raza inmortal, y no solo eso, vuelvo y repito, con esa referencia de ese proceso revolucionario que se dio aquí en la región, ¿no? Con el triunfo mismo de la Revolución Cubana. Entonces yo creo que Manolo
con 28 hombres, me parece, eran 28, Fernando, no sé, de los que 14, bueno, murieron ahí, recuerdo directo. Claro, recuerdo el Alto de la Diferencia, recuerdo el Guajiro, que incluso fue en ese mismo lugar fue enterrado, ¿no? O sea, que yo creo que hay que reflexionar también en este día sobre... No, y además para que se recupere memoria y que las actuales generaciones, tan desvinculadas a una parte como están de la política, entiendan lo que ha costado tener el derecho a que tú y yo podamos hablar y decir lo que estamos diciendo ahora, sin el temor directo inmediato de que al salir de aquí un tiro termine la existencia. Además, para que se vaya desmitificando el demonio que para esta nueva generación ha implicado, señor, hablar de izquierda y de socialismo, que es un tema que tú y yo tenemos pendiente, porque yo la verdad no puedo, no entiendo, sobre todo en momentos en el que justamente la izquierda renace. Y el capitalismo, señores, anda en un proceso de búsqueda porque está en estado casi comatoso. Esa es la verdad. Y mientras tanto, América, continente de la esperanza, entonces vuelve como la naturaleza a reverdecer, y reverdece a partir justamente de la izquierda. Claro. Y reverdece a partir de movimientos que nos intentan cambiarle los nombres y encubrirlos precisamente para volver a manipular conciencia colectiva. Entonces, a eso le llaman, así como indistintamente, progresismo, pero es para reafirmar que no existe izquierda, y que eso, sí, eso es izquierda, es pensamiento de izquierda, es cultura de izquierda. Yo estaba enseñándole al amigo con que me encontraste hablando un videíto de dos muchachas en Chile, del Partido Comunista, en la moda, en la juventud, hablando justamente en el lenguaje de los jóvenes de ahora, de todo el mundo, en un dembow, ¿sabe haciendo qué? Llamando a votar comunista para el cambio y para que Boric fuera justamente presidente electo como lo fue, con la votación más alta, que recuerda la historia de Chile. Claro, es penoso que, como vi ayer, un grupo de insulsos de gente que la verdad yo no sé ni cuál es el criterio. Lo único que les llamó la atención sobre el proceso chileno, que es un proceso sumamente interesante, hablar de los tatuajes de Gabriel Boric. Qué bueno. Sí, hablando de los tatuajes de Gabriel Boric y demonizando por ahí, digo yo no. Pero... Mientras tanto, debieron haber disfrutado ese discurso inicial cuando él sale después del electo. Óyeme, qué discurso, además, qué facilidad, qué inteligencia, qué sentido común, yo le escribía a una persona y le decía, qué forma de entrar por la puerta bonita de la trascendencia ha tenido ese muchacho a sus 35 años. A sus 35 años. A sus 35 años, no es cualquier cosa eso. Claro. En una sociedad política envejecida absolutamente en toda América Latina, incluso en el propio Chile, búsquele la cara a los presidentes últimos de Chile y las presidentas incluidas. Claro. Búsquele la edad, busque lo que eso significó, busque la edad de ese muchacho y de Camila. ¿Cuál es el discurso? Y además, ¿cuál es el discurso? ¿Y cuál es la línea de pensamiento de esos millennials? Porque es un millennial. Claro, tiene 35 años. O sea, son gente, ¿cuál es su preocupación? Su preocupación es por el tema medioambiental, la preocupación es el tema de la equidad, ¿no? Si en América Latina hay una derecha atrasada, un cuerpo militar atrasado y contrarrevolucionario, altamente conservador. Si en América Latina hay una cúpula hegemónica, dueña de riqueza, atrasada, si en América Latina hay una iglesia atrasada, incluso usted no se puede divorciar si se casó por la iglesia en Chile. Todavía. A estas alturas. A estas alturas. Y Chile, sí, claro. Y Chile, en ese discurso de ese jovencito, de Boric, cuando abordó los contenidos de su propuesta programática, ¿de qué hablaba? De neoliberalismo, de transparencia, de satisfacción de necesidades sociales, de defensa de las minorías. Voy a gobernar con las mujeres. Feminista. Óyeme, el problema de género, que óyeme, ojo con eso, nosotros creemos que nosotros somos quienes tenemos los mayores niveles de violencia. En Chile es increíble. Impresionante. Así es, impresionante. Me decía una amiga que fue fotógrafa conmigo cuando trabajaba en la revista Rumbo, Catherine, que está ahora en Chile, y me contaba, dice, es que tú no tienes una idea del nivel de violencia, una cosa increíble, increíble. Y el feminismo, ¿cómo se llama? La muerte de mujeres a manos de sus parejas. El feminicidio. El feminicidio.
eso no tiene nombre. Las Sí. estadísticas son que... y tú te son encuentras entonces famosas. con el otro candidato que precisamente quería los avances que se han dado, borrarlo de un plumazo Un y tipo- hablarte a ti de las causales del aborto, que es Chile es de los países que, bueno, logró, ¿no? Tenerla. En su discurso volvió a hablar de eso, Boris, ahora en su primer discurso. Y no solo eso, lo hace incluso diciéndole, llamándole, tendiéndole hasta la mano a un tipo, porque no se puede decir de otra manera, como Cash, que fue capaz de decir que Pinochet no fue una dictadura. Por Dios, increíble. Una de las dictaduras más sangrientas. Mira que nosotros de eso sabemos. Sí, y si no, preguntémosle a Trujillo, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿cómo es posible eso? Entonces, ese jovencito no solo entra por la puerta grande a la historia y a la trascendencia, sino que además hace entrar de nuevo a un pueblo de una tradición de lucha y de una capacidad de combate, de una resistencia tan heroica como para que todos nosotros recordemos la sangre de nuestros hermanos, de nuestros compañeros y de dominicanos que en Chile entregaron su sangre, no solo bajo el régimen de la represión, sino bajo la lucha contra la dictadura de Pinochet. Yo tengo que recordar a mis amigos chilenos, los que se fueron, los que murieron, los que cayeron en combate y los que desde el punto de vista del trabajo intelectual todavía continúan. Yo tengo que recordar a Miguel Enríquez. Claro. Hay que pensar en todos ellos porque hay que resumirlo todo en la figura de Salvador Allende. Y además, pero un elemento interesante, que ese enclave que querían ellos formar, y que era la referencia para Cash, claro, que era el nefasto Bolsonaro, ahí al lado en Brasil, y Juan Donaldo Trump en Estados Unidos. Oye, uno y otro, uno ya se fue, uno se largó, y el otro se va. Porque Bolsonaro se va. No, Bolsonaro, ¿entiendes? De él queda un formato ahí. Sí, pero esa era la referencia y esa era una especie de como de trinchera, ¿no? Esa era la referencia de Cash. O sea, eso se ha derrumbado. Imagínate la corriente del MAS de nuevo en Bolivia. La posibilidad porque no... el triunfo del porque MAS. Ecuador no sale de la inestabilidad política y de la ingobernabilidad ahora, porque es un país que lo manejaron para partirlo mitad a mitad. La posibilidad de la vuelta de Correa y de ese movimiento ciudadano. Petro en Colombia. Pero no solo eso. La esposa de Zelaya al frente, claro, con posiciones incluso mucho más claras que la que exhibió el propio Zelaya. Óyeme un elemento. Mujer, además. Óyeme, la vuelta entonces del MAS, porque no viene Evo, pero vuelve el MAS. Pero vuelve el MAS, ¿verdad? Vuelve entonces, después del derrocamiento de Manuel Zelaya, no viene Manuel, pero viene su compañera. Su compañera no es porque... De pensamiento propio, que no es porque era mujer de él. Exactamente. Al contrario, claro, puede resultar más trascendente esa mujer que el propio Zelaya. Así es. Por sus posiciones, su verticalidad y desde su condición de mujer, la manera en que asume y ha asumido la política. Y el petismo vuelve. Yo creo que puede. ¿El PT? Claro. No, Lula va a ser presidente. Por eso, entonces la vuelta de Lula y después del traidor de Lenín Moreno con todo lo que hizo, la vuelta de Correa también podría. Y yo eso digo, y hay ser. que sostener la imposibilidad, independientemente de los cambios políticos que sean necesarios y de las reorientaciones a que se obligan los procesos, la imposibilidad de los norteamericanos de imponer su propia lógica y su propia medicina en Nicaragua y sobre todo de no imponerla en Venezuela. Pero no solo eso, Fernando, sino que cuando todo estaba, vaya, no te gusta que yo diga progresismo, pero bueno, cuando realmente el campo progresista parece como que todo se perdía y se dieron situaciones muy complejas y complicadas cuando salía Lula, cuando vimos lo que pasó con Dilma, cuando vimos lo que pasó en Argentina. Entonces, en México llegó López Obrador, que aunque hay que hacer un poquito de distanciamiento en algunos puntos, óyeme, yo creo que ha obligado a López Obrador mirar más que al norte, ver al sur. López Obrador y ha estado viendo al sur y vemos lo que está ocurriendo en el sur. No, pero además las posiciones de dignidad frente al propio imperio, hechas desde ahí, a un México reiterado, ese discurso último y esa manera en que trató la cuestión cubana, esa forma en que trató la relación con los Estados Unidos después del cambio de Trump a Biden,
Eso nos plantea una América absolutamente diferente que va a repercutir en espacios de tradición conservadora, incluso en Centroamérica como Guatemala. Claro, por eso, para salirnos del centro y de Sudamérica, entonces llegar al norte, país que siempre fue la Cenicienta, o la trataron como la Cenicienta entre esos dos colosos, ¿no? Estados Unidos y Canadá, que por eso yo pienso y creo que ha sido muy atinado que sí, lo que le quedaba era a México mirar un poco más al sur que al norte, ¿no? Y la forma digna y tranquila y casi campechana con que lo hace López Obrador. Claro, ¿no? claro. Al final de la jornada, lo que estamos asistiendo es a un proceso de reconversión de la vida política de América Latina en la que los Estados Unidos tienen que ver quebrarse de manera continua y progresiva su estrategia y su lógica de dominación. Por eso incluso la vuelta al Caribe y el interés de la República Dominicana... necesariamente, no solo al Caribe, aquí atrás, al patio trasero, porque también Estados Unidos tuvo que... Sí, pero cuando digo el Caribe me refiero justamente a eso por el hecho de la situación de la política norteamericana. Al Caribe insular, y no solo al insular, es al Caribe, porque hay que meter el Gran Caribe, porque tienes Venezuela, que meter la costa caribeña de México, tienes que meter los países de Centroamérica que están acá, y tienes que meter a Venezuela, aparte del Caribe insular. Colombia. Un Caribe insular, un pedazo de Colombia, justamente el pedazo hermoso de la insurgencia combativa de Venezuela que trabajó todo el tema internacional frente a los Estados Unidos. Eso es así. Por eso justamente los ataques, la muerte de Raúl Reyes, los ataques en Ecuador, por la eso muerte de Jesús Santrí. Óyeme, claro, y la muerte de tantos y tantos líderes sociales, más de 800. Desde Ahora, que ese señor, desde que Iván Duque, que fue con la misión expresa, señor, a revertir todo ese proceso que había avanzado. Pero un hombre que tiene como socio a Guaidó. Increíblemente, con Santos a la cabeza, que era una franja del uribismo, pero bueno, avanzaron en esa dirección con los acuerdos de La Habana, y la misión expresa de este señor fue precisamente revertir todo ese proceso, y para eso yo creo que anda rondando ya casi los 1000 asesinatos, claro, de líderes sociales en Colombia. En paz y en la vida civil. Así es. Porque no son guerrilleros activos. Pero los terroristas y los guerrilleros son los otros, ¿verdad? Sin embargo, ese fenómeno y ese cuadro de América Latina nos dice a nosotros la importancia y el interés que tiene pensar la realidad política de países como la República Dominicana, colocado en el mismo centro del Caribe, compartiendo con Haití un territorio en una situación tan especial frente al mundo y frente a sí mismo, y en el contexto de un Caribe insular donde la gravitación de Cuba continúa de manera efectiva desde el punto de vista político-cultural. Por eso, cuando hace su reunión de que cumbre por la democracia, el presidente Joe Biden llama mucho la atención que ni Cuba ni Haití, y mucha gente dice, bueno, pero en Haití ¿a quién? Ni Cuba ni Haití fueron, entre otros países, los grandes excluidos de aquí de América Latina. Tiene que repensarse República Dominicana. Siempre hemos llegado tarde casi a todo. Hemos cumplido con creces las mismas condiciones que dieron lugar a que esos cambios y esos procesos se aceleraran en América Latina, aun cuando fuese en algunos casos para equivocarnos, porque lo de Perú en principio con Fujimori, bueno, pero a partir de ahí se ha mantenido siempre en una actitud, pero nosotros, ¿de cuánto? ¿Y cuáles fueron los dos elementos, Fernando? Pienso yo, el tema de la crisis de los partidos, oye, la corrupción desbordante, porque eso era lo que ocurría en Venezuela con AP y con COPEI. Con los ADECO y los copellanos. Exactamente. Y nosotros, ¿cuánto tiempo no tenemos sobradas esas condiciones? Crisis de partido, hace mucho tiempo. Corrupción, nos ha estado desbordando, tanto que salió un país completo a la calle 3 años y medio. A levantarlo como un derecho fundamental, señores, no corrupción y no impunidad. Entonces yo creo que aquí deberíamos de ver con mucho cuidado ese proceso. No, pero que saliéramos incluso, que interrumpiéramos ese proceso corporativo de la corrupción partidaria y estatal combinadas cuando salimos del PLD, a través de un movimiento de masa que fue el que sacó. El PRM no hizo oposición, aquí el danilismo no tuvo oposición que no fuese exactamente un pueblo movilizado vestido de verde. Claro. Sin embargo, quien cosecha eso ni siquiera es un partido que le llaman PRM, porque hoy el PRM no gobierna, y lo quiero decir con esa misma claridad y responsabilidad. Quien gobierna aquí es esa troika hegemónica de los grupos económicos
que lidere el grupo Vicini. Eso es lo que gobierna aquí, es macarrulla de manera efectiva y lo que él significa. Vamos a ver esa parte, vamos a entrar un poco también a esa parte, vamos a vincularla con los casos que hay ahí, que están de corrupción, porque la verdad es que no podemos obviarlo, no podemos obviarlo, sobre todo pero con los nuevos. No solo los nuevos, Fernando, tú estás empecinado en que solo los nuevos, y los nuevos los vamos, yo te digo que sí, los vamos a gritar hasta que nos quede un poco de aire y de pulmón, los nuevos, no, yo estoy diciendo los viejos y los pejes gordos que también deberían aquí de una vez y por todas, bueno, pues empezar, señores, a estar donde debe de estar. Me refiero a la rueda de prensa del PLD del domingo, es un poco la coyuntura, y de ahí, a partir de ahí vamos a ver entonces, y terminamos hasta los de ahora, claro, de este momento. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Nos vamos a la pausa, venimos. Bueno, señora, aquí estamos de regreso. ¿Sabes qué, Fernando? El fin de la semana comenzó con todo la denuncia del Ministerio Público con una de los expedientes que se estuvieron manejando, que es el caso Pulpo. Fue el primero, ese que involucra a los hermanitos del expresidente Danilo Medina. Y bueno, ahí salió a relucir el nombre del expresidente, evidentemente en la lógica de que cómo era posible que toda esa acumulación y toda esa bendición que recayó sobre Alexis Medina, o el presidente no se enterara o lo hizo precisamente con el aval, o su primer aval era justo ser el presidente, ser hermano del presidente. Para eso, entonces habían elementos importantes que fueron parte de las auditorías, como por ejemplo las ventas de combustibles que hacían a la policía, o todos los equipos que ellos entonces llevaban a los hospitales por sumas millonarias y sin entregarla les hacían los pagos. Eso no era posible si no hubiese tenido la bendición del presidente de la República. Y eso soltó un avispero en el PLD que salió con unas bravuconadas, y yo precisamente, como titulaba ayer mi transmisión de YouTube, en mi canal de YouTube, soy Ivonne Ferreira, síganlo, que hacemos ahí también una transmisión cada día, preguntaba que ¿a quién asustan las bravuconadas del PLD? Mucho más allá de lo que la gente puede entender en la coyuntura, que es un asunto al Ministerio Público, o si hay sectores que de verdad deberían de estar nerviosos y preocupados tanto como el propio expresidente Danilo Medina, que por cierto en ningún lugar de la Constitución dice que no puede ser ni interrogado, ni sometido a la justicia, ni siquiera el hecho de ser miembro del Parlacén, porque yo creo que la inmunidad ahí solamente es por un año. Y aún así, casos trascendentales, bueno, yo pienso que eso tendría un tratamiento diferente. Pero sobre todo eso, porque, y recordábamos fuera del aire, te decía, es que es casi una ofensa ver este comité político del PLD con gente que como Juan Temístocles Montaje están en primera fila. Ese mismo Juan Temístocles que fue parte del expediente de Odebrecht, que estuvo preso por el Ministerio Público de esa administración, y que con un simple no me hagan hablar fue sacado, y no solo sacado, sino puesto a presidir esa organización política, ¿no? Entonces eso espantó a muchos, lo dicho por Juan Temístocles Montaje. ¿Qué podría pasar? ¿O a quién van dirigidas esas bravuconadas en este caso? Me encantaría que me hicieras un análisis de esa situación. Porque aquí el politólogo eres tú. Yo voy a asumir mi rol de periodista, que es lo que yo he sido. Yo soy el graduado en ciencia política, tú eres politóloga. Ah, sí. No, yo soy periodista y usted es politólogo. La experiencia ejerciendo el periodismo, analizando problemas políticos, te dio el título. Y creo que el hecho de tú buscar exactamente ahí, en lo que planteas, el punto crítico, es, como yo le decía a un amigo muy conocido de los medios de comunicación, una acción y un acto de mucha inteligencia. ¿Qué es lo que pasa? Según mi humilde parecer, el PLD y Danilo Medina llegan tarde a la respuesta inteligente que debieron dar a una situación de acorralamiento por mala práctica, por inconducta y por corrupción, que fue lo que hicieron los gobiernos PLDistas, especialmente el último de Danilo Medina, o los periodos de Danilo Medina, porque se apoyaron aprendieron se conectaron con y multiplicaron la corrupción leonelista. Porque la corrupción del PLD es una sola,
Exacto. Es leonelista y es danilista. Ellos son cáscara del mismo palo. Y responsables los dos de haber articulado y diseñado la mafia que dirigió el país casi 20 años o 20 años. Así es. Los dos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el proceso de contradicción normal entre grupos de esa naturaleza y entre los grupos económicos históricos, entre los grupos económicos siempre que se articulan en función del poder, conduce siempre a confrontaciones, a competencias. Y el grupo de Danilo compitió con el grupo de Leonel porque ese grupo corporativo que se hizo del Estado nació dividido en dos partes y eso tenía que ver con la vía de acumulación que era el gobierno. Y Danilo, para poder hacer lo que él diseñó junto con Leonel y del que Leonel fue beneficiario, necesitaba tener el gobierno y por eso terminó el PLD fracturado y dividido de manera irremediable. Y eso creó las condiciones para que aquí hubiese el cambio político que hubo, aprovechando lo que dijimos ahorita, el fenómeno de Marcha Verde y un pueblo harto. Ahora, ¿qué pasa ahora? Cuando se intentó por la presión de la calle, el problema judicial en el PLD, Danilo quiso jugar con eso y eso permitió que se produjera el fenómeno de Temístocles Montá, que fue el jefe operativo del proceso de conducción del PLD en el que se hizo una parte importante de los mayores atracos al erario público. Y él terminó siendo acusado. Y él puso en cuestionamiento la cosa y puso a Danilo a prueba y Danilo entendió. Claro. Tomó el mensaje. Él le dijo, no soy yo, somos todos. Lo primero es que yo busqué ese dinero y te lo llevé a ti. Exacto, fue para el partido. Fue para el partido. No fue para mí, fue para el partido. Y ahí estamos todos en el partido. Y ahí sale que la oficina de Rondón, o una de sus oficinas clave, perdón, de sus personeros, de Rondón, no, de Odebrecht, porque así es que hay que ponerlo, de esos personajes, estaba en el mismo piso de la oficina de Danilo Medina. Sí, y eso cerca. Se le olvida a todo el mundo ahora. Señores, la oficina de, ¿cómo se llama? De acción, de actividad, de acciones... No, de reparto de las coimas, de soborno. De soborno. La oficina de soborno estaba en Palacio. En el Palacio. Donde Danilo dirigía. Y no quieren hablar de eso. No. Yo no sé dónde diablo es que está... incluso el sistema judicial dominicano. Totalmente, con ese tema, claro. Hoy incluso, porque la oficina de operaciones de soborno y que le llamaron de manera eufemística de operaciones estructuradas, estaba en el Palacio Nacional. Una oficina delincuencial legitimada. Ahí. Es así, no hay que decirlo de manera. Que además no tenía que ver con los robos aquí, sino con la mafia internacional de Odebrecht. Despachaba de aquí porque las condiciones se daban, y si las condiciones se daban era porque los sectores de poder lo apañaban. Tanto que la oficina estaba, se puede decir, al lado de la de Danilo. De la de Danilo Medina. Entonces, y estamos hablando del segundo país, nosotros, los que más soborno repartieron, pero ahora no sabemos dónde. No se sabe dónde están, ni los que sobornaron ni los sobornados. No, nada, para nada. Cuando uno ve la forma en que el PLD responde, yo digo, no es la rueda de prensa de ahora. La primera acción del PLD fue en La Vega, allá en la tierra de Bosch, cuando sacó el pechito. El propio Danilo vino y lo sacó también, hizo un ejercicio en esa dirección, casi diciendo yo soy el centro, que es la recomendación que se le ha hecho públicamente de que se entregara, que se convierta en prisión, que era la lógica de hacer un proyecto de manipulación telegénica publicitaria para convertir a Danilo en una víctima. Victimizarlo. Pero no solo para victimizarlo, que es lo que van a intentar hacer ahora. Y cuando sacan a este pechito que hace el PLD ya como institución, contemos a la cabeza, es diciéndole, no, es que lo que yo hice y paré la cosa, por lo menos frente a mí y frente a otro, y la paró, la tendrá que hacer ahora. ¿Tú sabes quién? Danilo Medina. Es el expresidente Danilo Medina el que tiene que chantajear ahora, y lo va a hacer de dos maneras. Número uno, diciendo, no repitiendo literalmente lo de Temo, pero igual o peor, es amenazando con que no son los PLDistas nada más, son los leonelistas. De hecho, lo han sugerido. Son los leonelistas también, y los leonelistas de quienes han sido aliados, incluso electorales, fue del PRM.
o sea, del presidente actual. Entonces, y a quien se ha tratado con manteles finos y paños de seda es al leonelismo en materia del tema de corrupción ahora, o por lo menos está pospuesto, porque ese proceso es indetenible en un país que pidió cese de la impunidad como eso. Totalmente. Al pedir eso... Mucho más allá de la justicia independiente. Así es. Entonces, que Danilo involucre el leonelismo no implica eso nada más, implica un problema grave para el Estado dominicano, porque aquí quien está conduciendo el Estado no es el comité de dirección, el comité central, el comité ejecutivo, la dirección nacional del PRM, no señor. Quien está conduciendo el gobierno de este país es esa troika que lidera el grupo Vicini, cuya principal expresión y cuyo principal alfil es Lisandro Macarrulla, que se le involucra en un caso de corrupción gigantesco junto con Jean Alain, y no pasa nada, y ese habla con arrogancia. Y en el segundo puesto del país. No solo eso, señores. Aquí todos nos aplaudimos muchísimo cuando dijimos que ese antro de corrupción que constituyó la OISOE, que de ahí salieron muchos de los expedientes que ahora se están conociendo y que todos nos ponemos muy contentos, pero qué bien, porque no queríamos impunidades y con todo lo que se robaron en la pasada gestión, ¿verdad? No lo queríamos. ¿Qué pasó con ese OISOE que ya no existía? ¿En qué se convirtió esa OISOE? ¿Y quién es que está al mando de todo eso, con esos proyectos, por ejemplo, de construcciones barriales? Ahora no recuerdo cómo se llama, pero es precisamente... Sí, no, yo no lo recuerdo. Es el mismo alfil. ¿Tú lo recuerdas? Entonces, ese problema que está planteado frente al leonelismo, al danilismo y el leonelismo, que es inevitable, a menos que se quiera pagar el precio de generar una situación que en pocos meses genere una situación difícil para la gobernabilidad de este país. Y como quiera el problema viene. Pero Fernando, tenemos la posibilidad de que entonces, ¿verdad?, esos grupos y esos sectores que, bueno, decidieron ellos no estar ahí detrás del trono y ponerse a la delantera, no se los puede sacudir el expresidente Luis Abinader, porque tú lo que me estás diciendo que con Danilo y presionándole, entonces vamos de Danilo, eso arrastra, bajamos a Leonel y eso arrastra entonces esa parte. El tercer culpable fundamental, si no el primero, porque es la lógica del sistema capitalista y de este capitalismo de instituciones pervertidas como el nuestro, es justamente el empresariado. Y no es el empresariado cualquiera, es el empresariado cúpula. Y el empresariado cúpula que está concentrado en la cabeza de la trilogía que hegemoniza el sistema. Pero tú no me puedes decir a mí que el presidente Luis Abinader es prisionero de ese empresariado. No, yo no te lo puedo decir, yo afirmo que su gobierno está bajo el control y el secuestro del empresariado monopólico de este país. Si llegan las cosas entonces a ese nivel tendrá que, entonces es una disyuntiva seria para el presidente de la República, porque tendrá entonces que sacudirse de encima ¿Cuáles son las a ese empresariado. ¿Cuáles son las cuatro medidas fundamentales de políticas públicas centrales y estratégicas al sistema y al modelo de acumulación capitalista que ha tomado el presidente de la República y el gobierno de nombre PRM, pero que es el gobierno del empresariado? ¿Cuáles son? Bueno, las relativas a Odebrecht. Fernando, no es un gobierno del empresariado, por favor. Vamos a decir que es un gobierno del empresariado. Tiene muy corto empresariado. Es un gobierno, hay una cuota importante de los empresarios. El gobierno está bajo el secuestro del empresariado. Te voy a decir las cuatro medidas fundamentales. No es extremo. Cuatro medidas. Número uno, todo lo relativo a Odebrecht. Ok, los casos son... ¿Para quién se ha resuelto eso y en dónde ha terminado el asunto en materia del sector eléctrico? Privatizando más, entregando Punta Catalina a Celso Marrancini al sector privado a través de un fideicomiso, con contratos grado a grado violando de nuevo la ley, escondiendo la posibilidad de una auditoría que transparente y establezca responsabilidades y costos en Punta Catalina. Claro, que nos diga por lo menos cuánto nos estafaron con Punta Catalina. El problema de las APP. Sí. El problema de las alianzas público-privadas en todo, incluyendo energía, salud, todo, absolutamente todo. Todo es a través de la alianza público-privada, ¿no? Para potenciar y multiplicar eso. Tercero, la medida de un decreto que se habla poco aquí, en un decreto que asegura que todos los contratos y los acuerdos que haga el Estado Dominicano con el sector privado tienen la responsabilidad en garantía económica y financiera del Estado Dominicano.
que es peor, que es una forma de asegurar el proceso de privatización a mayor grado y de asegurar contratos onerosos como el de, como el de el peaje sombra. Son como una garantía soberana. Así es, así, una garantía soberana por decreto. Una garantía soberana. Por decreto. Las experiencias con eso son bastante feas. Y si no, ¿qué pasa con el peaje sombra? Y la decisión de que determinar eso al final de la jornada es un paso hacia un nuevo proceso de impunidad de los grupos que fueron responsables de algo que el propio presidente definió como una estafa y como un atraco, que es el peaje sombra, y con el que él decidió terminar, pero es para cerrarlo, para que al final de la jornada, desde los sectores beneficiarios de eso y esas empresas... Para abrir la puerta a nuevos peajes sombra. A nuevos peajes sombra, así mismo. Y finalmente, cuando tú analizas el tema minero, y analiza lo que está pasando con Barrick Gold. Entonces, todas esas medidas que son medidas de centralidad política, ¿a quién favorecen? No es al empresariado. Tú preguntas, señores, volviendo al caso, y ahí parándonos ahí un segundo, ya casi nos estamos yendo con el caso de Barrick Gold. Yo no me canso de preguntar, a partir de cómo hemos ido manejando el tema, sobre todo con las luces que nos ha arrojado en ese sentido Marixa Ruiz, ¿por qué que el gobierno, el Estado no pide que se revise ese contrato? ¿Por qué? O sea, eso está prohibido. Al contrario, lo que están tratando es de ampliarle las capacidades a Barrick y amenazando a Monteplata y la naturaleza dominicana. Por supuesto, y asumiendo el papel que debería de asumir Barrick, lo asume el Estado Dominicano. Entonces, los ministros y los jefes del área minera del país, lo que parecen, ¿qué? Empleados de Barrick. Ay, no, Fernando, vamos a dejar esto hasta aquí. Mañana vamos a seguir hablando porque la verdad es que... No, el país tiene que ponerse en atención porque además estamos en el fin de año y lo que pinta para el año que viene es la potenciación de la desgracia con la profundización de esa política. Bueno, pero es más privatización, pero tú no estás contando es más entrega, es más endeudamiento. Pero tú no estás contando con la gente y ahí volvemos al punto de partida. Empezamos hablando de Chile, empezamos hablando de 2019, empezamos hablando de estas protestas sociales, cómo se fueron extendiendo a todos estos países, los cambios que se han dado y nosotros debemos tener nuestra barba en remojo, Fernando, ya tenemos. Como dijo un comunicador, a preparar su chaqueta verde. Vámonos, señores, mañana nos reencontramos.